Bien, continuando pues con nuestra serie de sermones, en esta mañana abordaremos la segunda parte de nuestro mensaje dedicado a examinar esta virtud que hemos venido desarrollando, la virtud de la fidelidad. Es por eso que nuestro sermón para esta hora lleva por nombre Inculcando una vida de fidelidad en nuestros hijos. En nuestro mensaje anterior aprendimos que la fidelidad de Dios es uno de los atributos más admirables de su persona, porque su fidelidad como virtud inconmovible nos hace saber que Dios es digno, pero digno de toda nuestra confianza, también lo es. Y aprendimos también que tanto ama Dios esta virtud, que hizo de esta y otras tantas, pero especialmente de esta lo que estamos mencionando, hizo de esta virtud una gracia comunicable a los hombres. Queriendo decir con esto que Dios espera que todos nosotros crezcamos en fidelidad. Que Dios espera que todos sus hijos, que conforme pasa el tiempo, no solo que crezcamos en edad o en estatura, sino que cada vez más y más reflejemos aquellas marcas que conforman a un hombre, a una mujer fiel. Y para lograr esto, señalamos en nuestro mensaje que no basta con solo ser buenos cristianos, ni con solo ser honestos, ni con ser amables, dedicados al estudio. Tampoco basta con ser simpáticos o tener muchos años en la iglesia. Más bien se requiere de una sólida combinación de todas estas cosas con la fidelidad, con esta virtud. Porque ser honesto y ser fiel no es lo mismo. Ser un buen cristiano y ser un cristiano fiel no es lo mismo. Usted puede ser un muy buen cristiano, pero ser muy despistado. O puede ser muy honesto, pero irresponsable en sus compromisos. O puede ser muy honrado, pero a la vez muy desordenado. O quizás pueda tener muchos años de cristiano y aún sigue siendo muy inconstante y negligente en sus deberes espirituales. Todas estas cosas, mis hermanos, por importantes que sean, nos descalifican si carecen de esta virtud como fieles personas, fieles cristianos. Todas estas fallas de carácter les hacen saber a los demás que usted es una persona no necesariamente mala, pero sí muy poco o nada confiable. Fue por esto que Pablo dijo a Timoteo en cuanto a las responsabilidades ministeriales de la palabra. Él dijo, esto encarga a hombres fieles. Esto encarga a hombres fieles. Pablo no dijo en ningún momento, esto encarga a los buenos hombres de tu iglesia. O esto encarga a los hombres honestos y decentes de la congregación. Tampoco dijo esto encarga a los varones que tengan más años con ustedes. Ni mucho menos dijo esto encarga a los menos comprometidos e inconstantes para que comiencen a comprometerse y a ser constantes, como en algunas iglesias hacen. No, Pablo dijo esto encarga a hombres fieles, a hombres fieles. Y Pablo también dijo en 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Pero note cómo la versión Dios habla hoy traduce este mismo pasaje. Dice, ahora bien, el que recibe un encargo, debe demostrar que es digno de confianza. Debe demostrar que es digno de confianza. Muchos hermanos, muchas hermanas que desean algún ministerio público dentro de la iglesia, servir de alguna manera específica, al recibir una negativa o al nunca ser considerados para un puesto público, por lo general nunca llegan a pensar, bueno, creo que esta es una señal de que debería de trabajar en esto o en aquello para aumentar mi confiabilidad. O jamás llegan a pensar, debo de trabajar en esto o en aquello para convertirme en un cristiano fiel, en un cristiano confiable. No, mis hermanos, más bien lo que pasa es que ante este descontento, muchos se autonombran auditores espirituales en la iglesia. Y a partir de entonces comienzan a dedicarse a encontrar todo lo que está mal. Todo lo que está mal dentro de la iglesia, todas las fallas, a enfatizar todos los errores, a suponer las cosas que deberían de ser, cómo se deberían de ver, cómo deberían de hacerse. Todo esto sin mover un solo dedo. Pero hermanos, antes de descender tan bajo, todos nosotros deberíamos evaluar nuestro grado de fidelidad personal. Nuestro grado de fidelidad personal. Porque si hay algo que vemos claramente en las Escrituras, es que Dios siempre llamó a los que llamó cuando estaban trabajando.
cuando estaban ocupados en algún servicio. Pruébelo usted mismo. Busque ejemplos donde Dios llama a los hombres. Estos no estaban no haciendo nada. Estos estaban ocupados. Por esto, mis hermanos, en lugar de actuar mal, deberíamos preguntarnos, ¿hay algo en mí que me está estorbando para crecer en fidelidad, en confiabilidad? Señor, ¿en qué áreas de mi vida necesito trabajar para poder servirte de una manera más específica? Dice Proverbios 26, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Muchos hombres, dice la palabra, y puede decir muchas mujeres, proclaman su propia bondad. Pero, ¿de verdad? ¿Quién lo hallará? O bien podría decir el proverbista, muchos hombres se proclaman a sí mismos hombres fieles, pero hombres fieles, en verdad, ¿quién los hallará? ¿Quién lo hallará? Porque decíamos la semana pasada, mis hermanos, esta es una virtud muy rara. Es una virtud muy escasa. Ser un hombre fiel o una mujer fiel es una joya extraña en nuestro tiempo. Dice el Salmo 12:1, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Y ser cristiano, oiga bien, hermano, hermana, ser cristiano, ser cristiana, es ser llamado a una vida de fidelidad. Es ser llamado a una vida de fidelidad. Porque nuestro deber de ser fieles antes que nada es nuestra respuesta natural a la fidelidad de Dios. No porque lo necesito para asumir un ministerio o no porque me haría mucho bien al proyectar cierta confianza a los demás, sino porque es nuestra respuesta natural a la fidelidad de Dios. ¿Y por qué digo, mis hermanos, que ser un cristiano fiel debería ser nuestra respuesta natural a la fidelidad de Dios? Porque Dios es supremamente fiel a sí mismo. En simples palabras, porque Dios es simplemente fiel a sí mismo. Dios siempre ha actuado en perfecta conformidad con su propio carácter, con sus propios propósitos sagrados. Su objetivo supremo es su propia gloria y Él es infaliblemente errante a esta meta, o es infaliblemente fiel a esta meta. Es por esto que en Isaías 48, del 9 al 11, nos hace saber que el motivo de Dios para restringir su ira no descansa sobre el carácter del hombre o lo que Él es delante de Él, sino sobre Él mismo y la gloria de su propio nombre. Él dijo, por amor a mi nombre contengo mi ira y para mi alabanza la reprimo contigo a fin de no destruirte. Eso es lo que dice Dios. En otro lugar, la gran promesa del Nuevo Testamento descrita en Ezequiel 36, donde le promete a su pueblo un nuevo corazón y su presencia en ellos para que puedan vivir bajo sus preceptos, se da nuevamente en este concepto de permanecer fiel a sí mismo. Se da en este contexto. Así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por amor a mi santo nombre. Es por esto que voy a actuar. Si Dios ha de permanecer fiel, hermanos, antes que nada, Él debe permanecer fiel a sí mismo. Y esta necesaria fidelidad de Dios hacia sí mismo se hizo visible y se derramó en este mundo en la encarnación de Cristo, donde al tomar su forma humana, Él se hizo partícipe de nuestra vida, de nuestros sufrimientos y de nuestra muerte. Y demostrar así la fidelidad de Dios como un Salvador y que Él es un Dios confiable para su pueblo. En Cristo se derramó, se hizo visible la fidelidad de Dios. Toda la obra consumada en Cristo sobre esta tierra solo puede entenderse en el contexto supremo de que Dios es fiel a sí mismo y que Dios es fiel para cumplir lo que Dios había prometido en el pasado. Así que, ¿qué se espera, hermanos, de cada uno de nosotros? ¿Qué se espera de cada uno de ustedes? Que seamos hallados cristianos fieles. Fieles. Y especialmente, mis hermanos, porque en la Biblia no solamente se usa el vocabulario de fidelidad en el contexto de la mayordomía de nuestros dones o en el servicio a otros y el servicio a Dios, sino especialmente porque nuestra fidelidad se describe como un fruto del Espíritu.
un fruto del Espíritu. Dijo Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, verso 22. Leo de la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más literal. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. El Espíritu Santo produce en todos los cristianos, todos los creyentes, la virtud de la fidelidad. Y es por esta realidad, mis hermanos, que Pablo se gozaba. Cuando Pablo miraba a sus colaboradores, a sus compañeros de milicia, él se gozaba de ver la fidelidad en muchos de ellos, de sus compañeros en el ministerio. Por ejemplo, a Timoteo en 1 Corintios 4:17 dijo Pablo: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. A Tíquico en Éfesos 6:21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo esto os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. A Éprafas en Colosenses 1:7, como lo habéis aprendido de Éprafas, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo. A Onésimo en Colosenses 4:9, o con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. En resumidas palabras, hermanos, la fidelidad debe de ser la marca de todos los ministros del Evangelio, y no solo de ellos, sino de cada consiervo en particular, de cada cristiano en particular, porque esta es nuestra respuesta natural a la fidelidad de Dios y a la obra del Espíritu Santo en todos nosotros. Una de las marcas que nos confirman que le pertenecemos a Él. Pero por el contrario, mis hermanos, la Biblia nos muestra que el servicio infiel será juzgado severamente y serán arrojados a las tinieblas afuera, donde será el llanto y el crujir de dientes, de acuerdo a lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la inconstancia en el servicio fiel, mis hermanos, la inactividad en el servicio fiel a otros y a nuestro Señor, es un fracaso al llamado de ser fieles. Y por ende demuestra que no somos buenos administradores de nuestros dones, o en el peor de los casos, que no tenemos ni siquiera un solo don que viene a partir del día de la salvación. Indudablemente, esto nos muestra que no pertenecemos a su reino. Dice Malaquías 3, versos 17 al 18. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo y que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora bien, mis hermanos, nos hemos trazado un propósito de nuestro mensaje, y porque queremos ser fieles a nuestro mensaje, vamos a retomar nuestro punto. Nuestro tema, decíamos al principio, se titula Inculcando una vida de fidelidad en nuestros hijos. Bien, ¿cómo podemos inculcar esta virtud en la vida de nuestros hijos? ¿Qué cosas se requieren de nosotros los padres para que nuestros hijos comiencen a reflejar las marcas de un hombre fiel, de una mujer fiel? ¿Qué se requiere? Bien, lo primero que debemos hacer, mis hermanos, es corregir aquellas tempranas manifestaciones de infidelidad. Corregir aquellas tempranas manifestaciones de infidelidad. El corazón de nuestros hijos a muy temprana edad comenzará a manifestar comportamientos externos que nos indican a nosotros los padres que nuestros hijos se apresuran sobre los caminos de infidelidad. ¿Y cuáles son estas primeras señales, mis hermanos? Vamos a ver solamente 3. Si Dios permite, la próxima semana quisiera dar consejos prácticos, pero hoy vamos a mantenernos en lo teórico práctico. La primera de ellas que mencionaremos es la imprudencia. La imprudencia. Esta es una primera marca de infidelidad. Hijos imprudentes. Dice Proverbios 11:13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿Qué dice el proverbista, mis hermanos? El proverbista dice que los niños en casa deben aprender a ser prudentes. En otras palabras, dice que ellos deben aprender a guardar los secretos que escuchan en casa. Dice que no deben de hablar las cosas que ocurren en el seno familiar.
ellos deben de aprender a ser prudentes. Un temprano síntoma de infidelidad de nuestros hijos, mis hermanos, es precisamente este tipo de imprudencias domésticas que nuestros hijos cometen muy a menudo. Ellos muchas veces hablan con otras personas las cosas que no deben de hablar. Las cosas que no deben de hablar. Por esto hay que enseñarles a ser prudentes. En un contexto de fidelidad, ellos deben aprender a guardar secretos. Y especialmente deben aprender a guardar los secretos de la familia. Que las cosas que ven en casa, que escuchan en casa, no son para estarlas dispersando con los de afuera. No son para contárselas a nadie más. Y lamentablemente, hermanos, muchas personas adultas han llegado a formarse una imagen distorsionada de alguna familia por lo que escucharon oír a un niño decir. Y olvidan que están escuchando hablar a un niño. Y no caen en cuenta que muchas veces los niños en su imprudencia infantil perciben las cosas que han estado pasando como realmente no son, como no lo son. Y traspasan esa información de la manera que la percibieron a otros, de manera distorsionada. Y adultos igualmente imprudentes terminan confiando en el testimonio de esos niños, sacando conclusiones equivocadas, solo por lo que a un niño se le ocurrió decir acerca de su mamá, acerca de su papá. Por ejemplo, otro ejemplo. Se aproxima el cumpleaños de mamá y papá quiere darle una sorpresa y le cuenta a sus hijos. Le cuenta, vamos a hacer una sorpresa el Día de las Madres, vamos a suponer. ¿Y qué hacen los niños por lo general? ¿No? Ahí van los niños y van con mamá. Mami, papi te tiene una sorpresa, pero no te puedo decir. Ya ha hecho a perder, ¿no? Ya la arruinó. Usted puede decir, hermanos, este es un acto inocente. Por supuesto que lo es. Es inocente por la calidad o la condición infantil del niño. Pero este acto, mis hermanos, no deja de ser una imprudencia. No deja de ser una imprudencia. Si queremos realmente tener hijos fieles, mis hermanos, los niños, hasta en esos pequeños detalles, deben de comenzar a ser ejercitados en la virtud de prudencia. Ellos deben de aprender a guardar los secretos, porque estos pequeños vástagos de imprudencia, estos pequeños brotes de imprudencia en la edad infantil, mis hermanos, al cabo del tiempo, al pasar el tiempo, madurarán. Y estos les meterán en problemas. Y a usted también. A usted también. Recuerdo hace un par de años, quizás 3, fuimos a visitar a un miembro de nuestra iglesia. Y pues queríamos saber si estaba todo bien, por qué había faltado. Y este miembro siempre fue una persona muy constante en su asistencia. Y cuando tocamos el punto, esta persona dijo, no, fíjese pastor, que amanecí muy mala, traía calentura, alta, enferma, casi no me podía poner de pie. Y al momento de terminar de dar sus razones, una de sus hijas que también estaba allí sentada y que se quemaba por hablar, en cuanto su mamá se cayó, en cuanto esta persona se cayó, dijo, fíjese pastor que ayer que andábamos en el Golfo. Un acto de imprudencia en los niños, mis hermanos, no presupone un riesgo en su edad infantil, por supuesto. No presupone un peligro inminente. Pero de perseverar en este vicio en la edad adulta, sí lo será. Por esto dice Proverbios 20:20, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Pablo, advirtiendo de los peligros a su hijo espiritual, dijo a Timoteo en el capítulo 5:20 de 1 de Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. No seas imprudente, no cometas tal imprudencia, es peligroso. El profeta Isaías, hablando de la restauración que traería el Mesías en los tiempos postreros, dijo, capítulo 32:4, el corazón de los imprudentes, o sea, en aquel entonces, cuando el Mesías traiga esta restauración, los imprudentes discernirán la verdad. ¿Qué está infiriendo este pasaje? Que la imprudencia no discierne la verdad, no la discierne. Entonces, mis hermanos, ustedes le están haciendo un gran favor a nuestros hijos, a sus hijos, cuando los ejercitan en la prudencia, hasta en esos pequeños detalles infantiles, cuando son niños.
Si queremos ejercitar a nuestros hijos en los caminos de fidelidad, no subestimemos esos pequeños actos de imprudencia en nuestros hijos, porque al cabo de cierto tiempo, estos madurarán y se convertirán en otra cosa. Una segunda señal que nos habla de tempranas manifestaciones de infidelidad en nuestros hijos es la presunción. La presunción. La presunción es otro de los aspectos del corazón que le impiden cultivar verdadera fidelidad en su corazón. ¿Y qué es la presunción, mis hermanos? La presunción es convertirse en un niño, en una niña presumida. Presumida. Es tener un autoconcepto excesivo de lo que realmente es, o de las cosas que posee, o de las cosas que logra. Es hacer las cosas motivados por un principio de vanagloria. Esto es la presunción. Esto es la presunción. Al hombre presumido, a la mujer presumida, les encanta hablar a otros de sí mismo. No pueden hacerlo de otra manera. Les encanta hablar de sus logros para que todos los que... No sé si alguna vez ha visto en Facebook estos jóvenes que se gradúan. Para todos los que no creyeron en mí y hablaron mal de mí, dijeron que no podría. Les encanta hablar a otros de lo que tienen, del esposo, de la esposa que tienen, de los hijos que tienen, de la casa que tienen, del carro que conducen. Las personas presumidas difícilmente agradecen a Dios y le atribuyen a Dios lo que tienen. Por esta razón, mis hermanos, la palabra de Dios tiene palabras duras para este tipo de personas, contra los presumidos, porque esta rama de orgullo impide todo lo que Dios podría hacer a través de ellos. Ahora, el presumir, hermanos, no siempre se exhibe de la misma forma. Hay personas que son muy orgullosas y se menosprecian a sí mismos por este mismo principio. Por eso hablan de sus debilidades, hablan de sus problemas con los hijos, hablan de sus problemas con el esposo, de todo lo mal que les pasa, de todo lo que carecen, de todas sus luchas, de todo lo que no tienen. Cuando en realidad todo lo que están haciendo, mis hermanos, es una forma de llamar la atención. Es solo eso. Es solo eso. Solo es una forma de llamar atención. No la pueden tener de manera natural, entonces lo harán menospreciándose. Este mismo principio de orgullo les lleva a la victimización para llamar la atención. Y las redes sociales, mis hermanos, son un escaparate perfecto para este tipo de presunción. Por ejemplo, no sé si alguna vez le ha tocado ver, pero alguna mujer, alguna joven publica un selfie un tanto seductor con el comentario: me siento tan fea el día de hoy. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? En pocos minutos genera una avalancha de comentarios y ahí están todos sus seguidores tratando de levantarle el ánimo. No digas eso, tú eres hermosa, pero ¿qué te pasa si tú estás bellísima? Tú eres un mujerón, ¿cuántos hombres quisieran estar contigo? No, preciosa, tú vales 1000, ¿no? Y le responde: ya tú más. Ya está Evelyn aquí. Saúl, mis hermanos, Saúl es un claro ejemplo bíblico de un hombre presumido. Y la Biblia lo describe en 1 Samuel 9:2 como joven hermoso, que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba, dice, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Saúl tenía un gran futuro como rey. Sin embargo, su fama, su popularidad y quizás también su guapura, vamos a decirlo así, porque no veo otra razón por qué la Escritura lo tiene que mencionar. Estas cosas, estos atributos personales, poco a poco contribuyeron a alejarlo de Dios. Y al cabo de un tiempo, en lugar de confiar en Dios, comenzó a confiar en sí mismo. Y tomó decisiones por sí mismo, haciéndole perder el favor de Dios. ¿Y qué manda Filipenses 2:3? Nos manda que nada hagáis por vanagloria. Nada hagáis por vanagloria, más bien todo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Romanos 12:3 dice: por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que deben tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. C.S. Lewis, dando una definición de humildad, dijo: la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Es dejar de pensar tanto en ti.
Ninguno, hermanos, ninguno de nosotros, ninguna de ustedes puede hacer estas cosas de manera natural. El presumido no puede dejar de pensar en sí mismo. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre busca tomar el primer lugar. Por esta razón, papá, mamá, observa cómo reacciona tu hijo, cómo reacciona tu hija cuando pierde en algún juego de mesa. ¿Es algo que puedes soportar o no lo puedes soportar? O cuando pierden en FIFA, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo reaccionan cuando no pueden obtener lo que quieren? Observa cómo hablan de las cosas que poseen con los demás. ¿Qué cosas predominan en sus temas de conversaciones? ¿Cómo fantasean y alucinan con lo que no son ni poseen? ¿Cuáles son sus motivaciones detrás de lo que hacen? Yo recuerdo tenía un alumno, Alucín. No están aquí los jóvenes que iban conmigo con Alep como alumnos, pero ellos no dejarían de mentir. Este joven fantaseaba. A veces me decía, profe, yo le doy 500 pesos para que me pase. Le decía, cómprate unos tenis mejor. O le decía, a veces yo ya le seguía el juego, no, pues en tu casa de 2 pisos, ¿verdad? Sí, y todos sabíamos que no era de 2 pisos, pero él fantaseaba. Entonces, mis hermanos, la presunción no necesariamente se da en el contexto de poseer, sino es una conducta del corazón, de tener un concepto mucho más elevado de lo que realmente es uno. De esas cosas tenemos que observar en nuestros hijos. La seguridad que ellos cobran cuando obtienen las cosas. La seguridad que ellos demuestran cuando alcanzan lo que se propusieron. Y una tercera señal, mis hermanos, que nos habla de tempranas manifestaciones de infidelidad en nuestros hijos es la mentira. La mentira. La mentira es la marca, déjenme decirlo así, hermanos. La mentira es la marca más segura y más grande que nos indica a nosotros los padres que nuestro hijo o nuestra hija se apresura a convertirse en un hombre infiel o en una mujer infiel. La mentira. Dice Proverbios 14:5, el testigo fiel no mentirá, mas el testigo infiel hablará mentiras. El testigo fiel no mentirá. ¿Qué es lo que nos dice claramente este pasaje, mis hermanos? Lo que nos dice es que la verdad y la infidelidad no se llevan. No pueden andar juntas. Son enemigas, la infidelidad y la verdad. Como tampoco pueden andar juntas la fidelidad y la mentira. Ambas son como agua y aceite, no se llevan. Pero por otra parte, la escritura en este texto nos hace saber que la mentira y la infidelidad siempre andan juntas. Una siempre sigue a la otra. Una característica de la infidelidad, mis hermanos, y por infidelidad me puedo referir a cualquier tipo de infidelidad, es que la infidelidad es el fruto de un corazón egocéntrico y sin escrúpulos. Porque a la infidelidad, mis hermanos, no le importa romper compromisos. La infidelidad tiene en poco que por causa suya muchos otros salgan lastimados o perjudicados. A la infidelidad poco le interesa arruinarle la vida a un ser amado. Esta es la naturaleza de la infidelidad. Ella avanza sin escrúpulos, dañando, destruyendo, lastimando a otros. La infidelidad como de mérito personal no tiene reparos en ser deshonesta, en ser fraudulenta, impúdica, tramposa, si al final ella puede obtener el beneficio personal o placentero que se propuso. Esta descripción de la infidelidad, mis hermanos, podemos decir que es su condición más sazona, más madura. Pero ¿cuál es su manifestación más pueril, más tierna? Cuando nuestros niños nos mienten. La infidelidad, en su etapa más tierna, más pequeña, se deja ver cuando nuestros niños, cuando nuestras niñas nos mienten. Si reflexionara por un momento en la naturaleza de las mentiras de nuestros hijos, descubriría que es la misma naturaleza de la infidelidad en su estado más maduro. Haga la prueba. Reflexione un poco en esto. Que las naturalezas de las mentiras pequeñas de nuestros hijos poseen la misma naturaleza de la infidelidad en su estado más maduro. Porque la mentira rompe los compromisos al igual que la infidelidad.
lastima y perjudica. La mentira no es benigna, la mentira no es sufrida. Siempre busca lo suyo. Puede dañar, romper amistades de años. La mentira tiene la capacidad de arruinar la vida de un ser amado, al igual que hace la infidelidad. En simples palabras, mis hermanos, la mentira, al igual que la infidelidad, tiene el potencial de destruir todo lo que toca. Dice Proverbios 14:25, el que habla mentiras es un traidor. El que habla mentiras es traidor. Ahora, mis hermanos, quiero compartirles algo que cautivó profundamente mis pensamientos mientras preparaba este mensaje. Y fue el estudiar Génesis y observar el corazón perverso de Adán. Allí mismo, en el momento que Eva estaba siendo tentada. Porque de acuerdo a Génesis 3:6, se nos da a entender que Adán estaba allí cerca de ella, junto a Eva. Y también se infiere que al ver a Adán, a su esposa, tan cerca del árbol, Adán no dijo nada. Actuó como que él no sabía nada. Él miró a su mujer avanzar y avanzar en la seducción de la tentación. ¿Y qué hizo Adán? Guardó silencio, hermanos. No abrió su boca. Y note lo que dice Proverbios, hablando de los mentirosos e infieles, en el capítulo 24 a partir del verso 11. Dice, rescata a los que van rumbo a la muerte. Detén a los que van con pasos vacilantes a la matanza. Y aquí viene la advertencia a los mentirosos. Pues aunque digas, yo no lo sabía, ¿no habrá de darse cuenta el que examina los corazones? ¿No habrá de saberlo el que vigila tu vida? Él paga a cada uno según sus acciones. Adán, como un esposo mentiroso, como un esposo infiel, le fue infiel a Eva en ese momento, mis hermanos. Eva aún no había tomado el fruto y el corazón de Adán ya se había podrido en el interior de él. Porque él vio a su esposa avanzar y avanzar en la tentación y guardó silencio. Él fue un traidor que no dijo nada y no la detuvo, al contrario, la dejó caminar en los caminos de muerte y destrucción. Como diciendo, veamos qué pasa con Eva. Y Dios que examina los corazones, mis hermanos, Dios que no puede ser engañado, por esto buscó a Adán. ¿Y dónde estaba Adán? Adán estaba escondido. Dios lo buscó para demandarle cuenta de lo que pasó. ¿Y cómo respondió Adán? Es como si dijera, yo no sé nada, Señor. La mujer que me diste, yo no sé, yo no lo sabía. Pero Adán conocía perfectamente su participación. Él sabía lo que hizo y especialmente sabía lo que no hizo. Él fue desleal con su mujer. Él le mintió al guardar silencio. En un sentido estricto, mis hermanos, él fue infiel a su mujer. Él no fue, obviamente que él no se fue con otra mujer, porque no había otra. Pero el mismo principio que está detrás del hombre que comete infidelidad gobernó su corazón en ese instante. Porque él no fue honesto. Porque él no actuó como un protector, sino como un traidor. Y por esto, al ser descubierto, no podía dar la cara. Actuó como cualquier hombre que comete infidelidad cuando queda al descubierto. Por eso se escondió. Fue cubierto de vergüenza. Y somos hallados infieles, mis hermanos, cuando hablamos mentiras. Y la mentira gesta de manera natural infidelidad. Y hermanos, ¿acaso no es esta la misma reacción de todo aquel hombre, de toda aquella mujer que ha sido desleal? ¿No es esta la misma reacción de aquel que ha sido descubierto en su mentira, en su infidelidad? Se esconde. No puede mirarte a la cara. No puede mirarte a los ojos. Porque su conciencia en lo profundo le acusa de destrucción, de traición, de infidelidad. Así que mamá, papá y especialmente a las madres, si en 15 años quieres evitarte la pena de llorar junto a tu nueras porque tu hijo le fue infiel con su secretaria o con una compañera de trabajo, disciplina hoy a tu hijo cuando te miente. Disciplínalo, porque te estás haciendo un favor a ti y especialmente le estarás haciendo un favor a la futura madre de tus nietos. Si quieres evitarte la pena de llorar junto a tu nuera, disciplínalo cuando éste te miente. Así que permitir que tus hijos mientan y hacerte a la que tú no sabes, dejándolo avanzar en los caminos de muerte, no es un pecado menor ante los ojos de Dios.
Dios todo lo ve y Él demandará de tu responsabilidad, porque la mentira en sus años maduros germinará, gestará infidelidad. No puede producir otra cosa, hermanos. Así que cuando tú escuches a tu hijo mentir, quiero que veas lo que tienes frente a ti. Tienes a un potencial hombre infiel en desarrollo. Tienes a un hombre infiel en desarrollo frente a ti. No puedes verlo de otra forma cuando te mientan. Y si hoy tu mamá, papá, no disciplinas a tu hijo por esa clase de pecado, si tú hoy en sus años tiernos no corriges a tus hijos cuando mienten, compartirás una cuota de su culpa. Cuando esté en sus años maduros, sea juzgado ante el tribunal de Cristo como un hombre adúltero, como una mujer adúltera. Y entonces ya ahí no podrás hacer nada. El libro de Samuel nos muestra que los hijos de Elí eran hombres fraudulentos, eran hombres falsos, manipuladores, mentirosos y además que eran adúlteros. Y la Biblia enseña que Elí nunca, pero nunca les puso límites. Él jamás les estorbó, siempre los dejó ser. Y cuando Jehová resolvió matarlos y Elí lo supo, hasta entonces Elí quiso hacer algo. Pero dice 1 Samuel 2:25, pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. La mentira es la madre de la infidelidad. La mentira que queda sin corrección en la etapa infantil eventualmente se verá transformada en infidelidad y en cualquier tipo de infidelidad. Y hermanos, la palabra no solo nos ayuda a poder ver en lo que se convertirá aquel que miente, sino también nos ayuda a rastrear su raíz. También nos lleva de la mano a la fuente misma donde se origina este pecado, con la intención de que podamos tratarlo a tiempo. Pregunto, ¿por qué las personas mienten? Para responder a esta pregunta, mis hermanos, podemos dar al menos 3 razones generales que engloban el por qué las personas mienten. Bien, ¿saben por qué las personas mienten? En primer lugar, ellos mienten para destruir a su prójimo, para destruir a su prójimo. Por ejemplo, ¿en qué contexto o con qué intención se dio la primer mentira? Con el propósito de destruir. La primera mentira, Satanás le mintió a Eva para arrastrarla a ella y a toda la posteridad de la raza humana a la perdición. En ese contexto sucede la primera mentira. En ese contexto es que aparece la primera mentira, mentir para destruir, mentir para hacer daño. ¿Y qué dice el 9º mandamiento? No mentirás, no dirás falso testimonio. ¿Cuál es la esencia del 9º mandamiento, hermanos? No es simplemente no mentirás o no dirás cosas falsas. Está hablando en el contexto de hablar una mentira en el perjuicio de otro. Dijo Thomas Watson, el escorpión lleva su veneno en la cola para matar, mientras que el mentiroso lo lleva en su lengua. Y la saco todavía yo. Porque en última instancia, mis hermanos, la mentira no solo engendra infidelidad, sino también muerte. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Juan 8:44 acerca de Satanás? Dijo que él es un mentiroso y que él es un homicida desde el principio. Un mentiroso y un asesino aparecen juntas. También dice Proverbios 10:18, el que disimula el odio es de labios mentirosos. ¿Y qué es el odio, hermanos? De acuerdo a 1 de Juan 3:15, un asesino de corazón. Juan dice, todo aquel que odia a su hermano es homicida. Hermanos, padres que me escuchan, la mentira y el homicidio siempre caminan juntos. No pueden ser diferentes. Y como podemos ver en el Nuevo Testamento, esta misma arma de destrucción se cargó una vez más, pero ahora en contra del Señor Jesucristo, quien frente a sus acusadores no pudieron hallar nada digno de muerte y por esto mintieron. Dice Mateo 26 a partir del verso 59. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraron, a pesar de que presentaron muchos testigos falsos. Algunas veces, hermanos,
He sido informado de ciertos niños de nuestra iglesia que en conflictos con la pelota, con los colores, con los cuadernos o con las travesuras en su tiempo de clases, mienten, acusan falsamente a otros niños. ¿Para qué? Para salvarse a sí mismos. ¿Por qué? Porque la mentira se da generalmente en el contexto de querer perjudicar a otro, de dañar a otro. Así que, ¿por qué las personas mienten? ¿Por qué nuestros hijos mienten? Generalmente lo hacen para destruir a otros. En segundo lugar, la segunda razón por la que las personas mienten, para obtener algún beneficio. Dice Proverbios 21:6 en la versión Dios habla hoy: las riquezas que se obtienen por medio de mentiras son ilusión pasajera de los que buscan la muerte. ¿Qué dice el proverbista? Que sí, efectivamente tú puedes aumentar tus riquezas mintiendo. Pero además dice, son ilusiones pasajeras. Dice Proverbios más adelante, 20:17. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo, es decir, de grava, de piedras, tierra. Sabroso es verdad. Mientes, tomas sus beneficios, sabe bien, pero eventualmente esto será como morder grava. Dijo Jerry Bridges comentando este pasaje, él escribió: si el maíz fuera trillado sobre el suelo de la grava, la tierra raspada estropearía la dulzura del pan. Oh, cuántos han sido los que este gran engañador ha seducido con la dulzura de su pan, cuyas bocas después han sido llenas de grava. El pan que el hombre consigue por medio del fraude y del engaño parece dulce y agradable al primer bocado, pero tras masticarlo un poco, encontrará que no es más que grava dura que maltrata sus dientes, lesiona sus mandíbulas, hiere su lengua y ofende su paladar. Por esto este pasaje agrega que no solamente es una ilusión pasajera, sino que también dice que los que buscan las riquezas mintiendo, buscan su propia muerte. Las riquezas que se obtienen por medio de mentiras son ilusión pasajera de los que buscan la muerte. Dígame usted, ¿qué beneficio le trajo a Acán el robo al haber tomado lo que Dios dijo no tomen? ¿Qué beneficio le trajo a Acán? Jacob, un verdadero siervo del Señor, fue castigado por ser hallado un hombre tramposo y fraudulento, un verdadero siervo de Dios. Realmente, hermanos, ¿cuánto tiempo pudo disfrutar Ananías y Zafira su posesión temporal al mentirle al Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo le disfrutaron? Proverbios 9, de 17 al 18 dice: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. ¿Y no saben que allí están los muertos? ¿Que sus convidados están en lo profundo del Seol? Buscar riquezas por medio de la mentira trae como resultado la muerte. Y algunos mienten a la manera de Acán, toman lo que no les pertenece. Otros, a la manera de Jacob, manipulan las cosas a su favor con tal de obtener tal beneficio. Otros, a la manera de Ananías, mienten para poder retener por más tiempo su dinero. Ahí está el hermano que evade impuestos en su declaración. O el otro hermano que con tal de no pagar una multa costosa, accede al soborno de un agente de tránsito. Allí tiene aquel padre que con el deseo de ganar una beca para su hijo, miente diciendo: solo tenemos una cama y allí dormimos con todos nuestros 8 hijos. Y nuestro baño es una pala que en el patio trasero de nuestra casa de cartón. Pero cuando va a solicitar la visa, no, pues tenemos tantas propiedades, tantos negocios, ganamos 900 salarios mínimos, también tengo acciones en la bolsa de valores, no sé. Mentimos para obtener dinero, falsificamos papeles para obtener beneficios. Y cuando hablamos, hermanos, de riquezas, no necesariamente estamos hablando de dinero, sino de todo aquello que usted valora como más importante, de aquello donde tiene usted su corazón. Si usted es un hombre infiel, una mujer infiel, usted mentirá. Usted mentirá. Porque no todos van tras el dinero, mis hermanos. Algunos otros mienten para obtener fama, para obtener prestigio, para obtener popularidad, para obtener la atención de las personas. Por eso mienten. Les gusta exagerar, les gusta impresionar para aparentar lo que no son.
Otros mienten simplemente para salirse con la suya. Estos tampoco están detrás del dinero, tampoco están detrás de la fama, de la popularidad, pero están detrás del mando. Les gusta que las cosas se hagan a su forma. Ellos quieren hacerlo como ellos quieren, entonces como no pueden hacerlo, manipulan, tuercen las cosas con tal de ganar influencia y poder hacer que las cosas se hagan como ellos quieren. Como los políticos que atraen a las masas mintiendo para ganar el poder. Así que algunas personas mienten para destruir a otros, en segundo lugar para obtener algún beneficio y en tercer lugar, otros mienten para cubrir sus pecados. Otros mienten para cubrir sus pecados. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En un sentido moral, estas personas quieren aparentar lo que no son. Y en lugar de confesar su pecado, lo que ellos terminan haciendo es actuar, es fingir una vida piadosa, la cual los demás puedan admirar. Quieren aparentar lo que no son, mintiendo, por eso lo encubren. O simplemente quieren evadir el castigo. Y niños, escúchenme bien. Niños que están aquí presentes, escúchenme bien. A ustedes también les concierne este asunto. Porque la Escritura dice en el Salmo 58:3 que ustedes desde el día que nacieron mienten. Ustedes muchas veces mintieron a su mamá cuando eran unos bebés. Lloraron como si algo les hubiera picado. Llegaba su mamá, los tomaba sobre sus brazos y dejaban de llorar. Mentían. Y el problema que nos muestra Proverbios es que este problema que ustedes tienen sigue vigente hasta el día de hoy. Siguen mintiendo. Y el problema no es precisamente entre un pecado menor o entre un pecado mayor, sino entre pecados encubiertos y pecados confesados. Y ustedes, niños, también caen muy a menudo en este horrible pecado de cubrir sus faltas. Porque en el afán de evadir un castigo, ¿qué es lo que ustedes comúnmente hacen? Vuelven a mentir, recurren a la mentira. Yo no fui, yo no lo agarré, yo no lo rompí. Yo no sé quién lo hizo, cuando yo llegué así estaba. Así que lo que antes era un solo pecado, ahora son dos. Son dos pecados. El primero fue la falta que cometieron y el segundo la mentira que dijeron para encubrirlo, haciéndose culpables doblemente y ahora merecedores de doble castigo. Así que niños, si tu papá o tu mamá decide darte dos en lugar de una, eso es justo y eso es correcto delante de los ojos de Dios. Porque pecaste doblemente, porque mentiste a pesar de que cometiste una falta. Y niños, ¿saben ustedes por qué hacen esto? ¿Saben ustedes por qué mienten? Porque dentro de ustedes hay un horrible pecado del cual no se pueden librar. Y se llama orgullo. Se llama orgullo. Y ustedes desean verse mejor de lo que realmente son. Ustedes no quieren aceptar que son pecadores. Así que no confesarán lo que han hecho porque quieren fingir que son buenos. Quieren sacar de su mente sus pecados, lo que les hace culpables y merecedores del castigo, y los sofocan, los olvidan, los ignoran, los ocultan para convencerse a ustedes mismos de que no son tan malos y comienzan a actuar como que nada pasa. La mentira es un buen saco, es un buen disfraz. Pero ¿qué dice la Escritura? Que el que encubre su pecado no alcanzará misericordia. Así que tú puedes cometer un pecado no tan grave, pequeñito, pero si lo encubres, no podrás salir librado. Otro niño pudiera cometer el pecado más grande y horrible, pero si lo confiesa, dice la Escritura que él sí hallará misericordia. ¿Sabes por qué? Porque a Dios también le gusta cubrir pecados. Por esta razón puede hallar misericordia, porque no solo a los hombres, sino a Dios también le gusta cubrir pecados. Dios es el único que puede cubrir tus pecados. Solo Dios puede ocultarlos realmente de su vista. ¿Y sabes cómo lo hizo? Enviando a su Hijo a vivir una vida perfecta y a morir por nuestros pecados. Cuando nosotros lo confesamos, cuando nosotros reconocemos que hemos hecho mal, cuando no encubrimos nuestros pecados, sino que nos arrepentimos y confesamos, cuando decimos, sí Señor,
Yo fui, Señor. Yo lo rompí. Sí, Señor, yo pequé contra ti. Yo le mentí a mi mamá. Yo le pegué a mi hermano. Yo hice esta travesura. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, sí, yo merezco ser castigado porque soy malo. Cuando tú confiesas esto y además dices, Señor, ayúdame, quiero cambiar. Me arrepiento de ser lo que soy, porque por más que intento cambiar, no puedo hacer otra cosa. ¿Sabes qué pasará? Entonces Dios los cubrirá. Él dirá, tú no tienes que encargarte de eso. Yo me encargo. Yo los cubro y los pondré tan lejos de mi vista para no recordarlos nunca más. Y Él puede hacerlo, porque en la cruz proveyó de un Salvador para perdonarte. Niños, no le estoy hablando a tu papá, no le estoy hablando a tu mamá. Te estoy hablando a ti. Así que si tú crees que puedes ser perdonado porque Jesús tomó tu lugar, así será. Así será, porque Dios, que es fiel y que es verdadero y que no miente, así lo dijo y así ha de ser. Todos tus pecados serán transferidos a la cruz, donde Cristo pagó tus pecados, serán transferidos ahí en ese lugar. ¿Y sabes qué recibirás de vuelta? La perfecta vida, fiel y de obediencia de Cristo. ¿Y sabes cómo serás recibido en el cielo? Si tú hoy en Cristo pones tu confianza, el Señor te va a mirar a los ojos, niño, niña, y te va a ver y te va a decir, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero no porque tú lo fuiste, no porque tú nunca mentiste, porque Cristo puso su fidelidad sobre ti para que seas recibido por el Padre. Todos, jóvenes, niños, todos, también los grandes, todos nosotros deseamos que nuestros pecados nunca salgan a la luz. Al igual que tú, al igual que ustedes, nosotros también no queremos que nadie se entere. En eso somos iguales, papá y mamá, junto contigo. Pero debemos saber que también Dios lo quiere. Pero Él lo hará bajo sus propios términos, no bajo los nuestros, no mintiendo, sino arrepintiéndonos y teniendo fe en el Señor Jesucristo. ¿Quieres ser salvo de tus pecados? ¿Quieres hallar misericordia? La manera no será mintiendo, no será ocultándolos, ni culpando a otros, ni excusándote de que hay personas peores que tú, sino confesándolo. Así que, padres, al abordar un asunto tan serio como la mentira, como padres no debemos decirles a nuestros hijos, ¿sabes, hijo? La gente miente por esto y por esto. No debemos hablarles así. Hijo, tú mientes porque quieres perjudicar a otros. Hijo, tú mientes porque quieres salirte con la tuya. Tú mientes porque quieres seguir pensando que eres bueno y no lo eres. Tú mientes porque quieres evitar el castigo. Pero, hijo, esa no es la manera. Mira lo que dice Proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa se apartará y alcanzará misericordia. Y no solamente a ti, hijo, sino también a nosotros, porque también nosotros tenemos ese mismo problema. También nosotros queremos encubrir nuestros pecados delante de sus ojos. Yo los quiero encubrir delante de tu madre. Tu madre hace lo mismo conmigo. Y solo hay una manera: confesándolos al Señor. Hermanos, he aquí una de las razones por las cuales debemos cultivar la fidelidad en nuestros hijos. A Dios sea la gloria. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú has sido fiel desde el principio. Has sido fiel a ti mismo, Señor, y a la meta de glorificarte y de vivir para tu propio deleite. Señor, déjanos responder a tu fidelidad. Déjanos contemplarla, Señor, para ser motivados a imitarte y a vivir como tú eres. Señor, que este fruto que ha sido implantado por el poder del Espíritu Santo pueda ser cultivado, Señor, en nuestra responsabilidad. No evadamos, Señor, que no descartemos, Señor, los principios de la Escritura para crecer en ella. Dios, que cada uno de nuestros hermanos, especialmente oro por cada padre, cada madre, puedan ellos, Señor, discernir
discernir tu verdad, discernir los alcances del pecado en sus hijos, Señor, y puedan aferrarse de lo que tú has dicho en tu palabra, para que ellos puedan ver, Señor, el fruto de su labor siendo prosperada, Señor, por ti, por tu trabajo en ellos. Gracias por darnos esta responsabilidad tan grande y gracias, Señor, por también prometer estar con nosotros y favorecernos en el camino. En tu palabra, Señor, ponemos nuestra esperanza. Amén.